Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que la estén pasando súper bien. Les envío un abrazo a la distancia y hoy les traigo un nuevo video de... Corazón ardiente, pecho caliente, mente dispersa, todo estridente. Si tú supieras lo que se siente. Un día de tantos días que tuve de viaje en Perú, debido a que, bueno, Perú es bastante extenso, son 2.400 kilómetros desde frontera a frontera, que yo hice de frontera a frontera. Como subí por la cordillera, hice 3.000 kilómetros aproximadamente en mi recorrido total por Perú. Lo cierto es que uno de estos días que tenía que hacer un recorrido, yo siempre llevaba como un estimado de kilómetros que iba a hacer por día, más o menos a qué hora iba a salir, a qué hora iba a llegar. Y me tocaba pasar por un desierto para llegar a la próxima población. Perú tiene un desierto reconocido que está desde Piura a Chiclayo, que tiene 300 kilómetros. Sin embargo, de ciudad a ciudad también hay zonas muy despobladas donde pueden catalogarse como desiertos, porque lo que se encuentra es pura arena y no hay otra cosa. Este día me tocó hacer un recorrido un poco más sencillo de lo que yo venía haciendo, que eran montañas, mucho más complicado con todo el peso que tenía. Esto era autopista y era especie de tobogán, pequeñas subidas, pequeñas bajadas, nada muy complicado. Y la única diferencia es que era por el desierto. Entonces, bueno, salí a la hora que me propuse. Yo dije voy a salir un poco más tarde porque no es tan difícil el recorrido. Y resulta que mientras voy en el camino, en el trayecto, de repente comienzo a sentir mucho viento y me extrañó porque fue muy repentino. Sin embargo, hice caso omiso y seguí pedaleando. Venía una pequeña subida y más adelante había una bajada un poco pronunciada. Y luego de que yo remonto esta subida y bajo al otro extremo, resulta que este viento se incrementó muchísimo más y comenzó a hacer estragos, comenzó a hacer desastres en lo que era mi ruta, porque ya no podía ni siquiera ver, era una ventisca de arena. No tendría el calificativo o el nivel o la magnitud de ser una tormenta, pero al ser una ventisca igualmente era bastante incómodo para una persona en bicicleta. El simple viento es incómodo para una persona en bicicleta y viento con arena ligado, bueno, mucho peor. Y se comienza a tornar muy complicada la ruta porque no podía ver, no podía respirar. Me cayó arena en un ojo y literalmente por un ojo no estaba viendo y el otro apenas lo podía abrir por la cantidad de arena que estaba cayéndome en la cara. Me tuve que detener. Se me hacía muy difícil mantener la bicicleta de pie porque obviamente había mucho viento y si se me caía me resultaría mucho más difícil levantarla. Tuve que pararme como pude, sostener la bicicleta como podía y con los ojos cerrados comenzar a buscar, tocando dentro del bolso, a ver si conseguía algo con que protegerme. Una bufanda que me pudiera servir de tapaboca o algún lente o algo que me pudiera ayudar para no estar recibiendo tanta arena en la cara. Entonces, bueno, como pude saqué, no recuerdo bien, creo que fue un suéter de estos de cuello alto y el cuello lo estiré hasta arriba para poder taparme, y unos lentes, creo, si no mal recuerdo, y pude más o menos continuar la ruta. No podía pedalear, estuve parado en el sitio durante varios minutos esperando que esta condición climática bajara un poco, pero no bajaba, así que bueno, me tocó continuar. Ya cuando había menos intensidad, sí pude montarme en la bicicleta y continuar el trayecto
hasta poder llegar a un sitio donde estaría mejor. Fue bastante ruda la ruta, a pesar de que nunca lo imaginé. Fue bastante complicado porque era algo que no me esperaba. Fue mi primera vez con una ventisca de arena. De hecho, después de haber terminado el recorrido, nunca llegué a la población que me tocaba llegar. Llegué a una zona desértica donde acampé. De hecho, hay un video, se los dejo en el cintillo. Era súper complicado, venía viento en varias direcciones, venía, se devolvía del lado derecho al lado izquierdo, era una locura. Y bueno, como podía respiraba, como podía veía. En una ocasión, mientras estaba ocurriendo esto, sentí que venía un camión, cosa que me sorprendió mucho porque me imaginé, si el camionero no me está viendo, aquí la situación se va a poner más complicada. E intentando poder verlo, recuerdo que me puse la mano sobre el ojo que podía abrir e hice el intento de poder ver el camión. Me pude visualizar. Pude visualizar la orilla de la vía para poder orillarme, y bueno, gracias a esto no pasó a mayores, y estuve yo lidiando por largo rato con esta ventisca hasta que por fin pude salir de allí. Y bueno, espero que les haya gustado este video, compártanlo, comenten, suscríbanse los que no están suscritos. Muchísimas gracias a todas aquellas personas que están suscritas en el canal y me están siguiendo, que están viendo mis videos. Espero que les siga gustando mi contenido. Y bueno, acepto recomendaciones, suscríbanme y como siempre les digo, un abrazo y nos vemos en el próximo video.